Recientemente me mudé con mi tía segunda llamada Mary. Ella vivía en un amplio y acogedor apartamento en el centro de la ciudad, lo cual era muy conveniente, ya que mi universidad estaba cerca. Antes vivía en casa con mis padres, lo que significaba tener que pasar al menos 2 horas en transporte. Mi tía y yo nos conocíamos desde mi infancia. Ella era una interlocutora muy interesante. Mary nunca tuvo ni esposo ni hijos. Incluso no tenía mascotas. Lo máximo que cohabitaba con ella eran plantas que no florecían. A pesar de eso, de vez en cuando alquilaba una de las habitaciones. Por lo general, jóvenes vivían con ella. Esto le resultaba conveniente, pues a menudo le ayudaban en casa con tareas pesadas como colgar cortinas o llevar una caja grande al trastero. Pasaron los años y un inquilino se mudó de Mary, dejándola sola por mucho tiempo. Mientras tanto, cumplí 18 años y comencé la universidad para estudiar Derecho. Viajar era agotador, así que Mary ofreció su habitación libre. Estar juntas sería agradable, y además podría ayudarla en casa. Por supuesto, acepté. Todo marchaba bien. Estudiaba por la mañana y volvía por la noche. Mary nunca intentó controlarme ni entrometerse en mi vida. Solo pedía que la avisara si no iba a pernoctar. A menudo tomábamos té en la cocina, discutiendo sobre todo. En uno de esos días, mi tía me dijo que se iba por un mes. Tenía una amiga en San Diego que la invitó a descansar junto al mar. Mary nunca se negaba a un placer, así que aceptó con alegría. Por mi parte, me tocaba vivir sola en el vacío apartamento durante un mes. Por supuesto, me alegré por mi tía. No era joven y no tenía dinero para viajar. Esta era una gran suerte. Aún así, me preocupaba un poco quedarme sola. El apartamento tenía 2 dormitorios, una sala de estar, una cocina y un largo pasillo. Esta distribución era atípica, por lo que no lograba acostumbrarme. Cada vez que caminaba por el pasillo en la oscuridad hacia el baño por la noche, sentía una inquietud inexplicable. Parecía como si alguien me observara. Y llegó el día de la partida de Mary. Me dio todas las instrucciones, escribió los números necesarios y se fue. Me quedé sola. No puedo decir que me alegrara por ello. Todos mis amigos vivían fuera de la ciudad y invitarlos aquí era un problema. Además, no quería decepcionar a Mary. Le había prometido no traer a nadie aquí. Seguía temiendo caminar por el pasillo. Incluso de día era bastante oscuro allí, y las pocas lámparas colgantes en el techo emitían una luz muy tenue. No hablé con Mary al respecto, temiendo herirla. Ella amaba mucho su apartamento y seguramente le disgustaría saber que algo me asustaba. Un día me retrasé en la universidad y llegué a casa más tarde de lo habitual. Ya estaba completamente oscuro afuera cuando entré en el apartamento. Tuve la sensación de que algo había ocurrido en el apartamento mientras no estaba, como si hubiera habido una actividad frenética que se detuvo de repente. Me sentí incómoda. Traté de mantener la calma. Recorrí la casa encendiendo todas las luces. Parecía que todo estaba en orden. Quizás solo estaba cansada y por eso veía cosas. Había estado preparándome para los exámenes la última semana, así que había dormido poco, leído mucho y estudiado bastante. El estrés estaba afectándome. Esa noche decidí acostarme temprano para descansar. Me puse el pijama, me acosté y apagué la luz. El sueño llegó instantáneamente. Vi siluetas borrosas en el pasillo en mi sueño, como si alguien me estuviera observando. La sensación de intranquilidad creció. Luego una de las sombras tocó mi hombro y abrí los ojos bruscamente. Frente a mí había una persona, o algo que quería parecer una persona. Baja estatura, vestida con harapos, sucia, con el pelo enredado. De la impresión cerré los ojos con fuerza y grité. Mi corazón latía furiosamente en mi pecho. Lo que vi me aterró. Por el pánico me costaba respirar. Traté de calmarme. Cuando pasó el shock, abrí los ojos. No había nadie alrededor. Pensé que había sido un sueño. Aparentemente, la pesadilla fue producto de despertar bruscamente. Después de encender todas las luces de nuevo, logré conciliar el sueño con dificultad y no me desperté hasta la mañana. Por la mañana, cansada y agotada, fui a la universidad. El incidente nocturno me había agotado mucho.
Durante los siguientes días en la casa ocurrían cosas extrañas. Parecía que alguien andaba por allí cuando no estaba. A veces escuchaba ruidos extraños al abrir la puerta con la llave. La tensión en la casa aumentaba. Me volví nerviosa y ansiosa. En la universidad no tenía problemas, pero en cuanto regresaba al apartamento, la ansiedad regresaba. Algo estaba mal con la vivienda. Durante el próximo fin de semana fui a visitar a mis padres fuera de la ciudad. Los extrañaba, y además allí era tranquilo y seguro. También podría estudiar en un entorno tranquilo. 2 días pasaron volando. Durmió lo suficiente, descansó, pasó tiempo con sus seres queridos e incluso estudió un poco. No mencionó los extraños sucesos en el apartamento y sobre su fatiga y aspecto desgastado, culpó a los exámenes. En el apartamento de Mary me esperaba un desorden aterrador. Todos los armarios de mi habitación estaban revueltos. Las cosas estaban esparcidas por toda la casa. Sin embargo, había un detalle extraño. Solo habían tocado mis cosas, pero nada faltaba. Por supuesto, informé a la policía y llamé a mi tía. Mary estaba en shock y planeaba regresar en el primer vuelo disponible. Sin embargo, debido a una tormenta, no pudo volar ese mismo día. La policía registró la casa y no encontró signos de allanamiento. La puerta estaba intacta. Nada había desaparecido de mis pertenencias, pero sobre eso ya había hablado anteriormente. Por supuesto, no quería pasar otra noche allí, pero al día siguiente tenía un examen importante y necesitaba prepararme adecuadamente y descansar. Por lo tanto, pospuse mudarme ese día. Suspirando con cansancio, me duché y me tumbé en la cama con los libros. No había ordenado el desorden. Decidí posponerlo para el día siguiente. Arreglaré las cosas y me mudaré a otro lugar. Parece que no estaba destinada a vivir con mi tía Mary. Tal vez pueda mudarme a un dormitorio en el próximo semestre. Con esos pensamientos me dormí, abrazando un libro de derecho. El sueño era superficial y perturbador. Además, la lámpara de escritorio estaba encendida. A través del sueño escuché pasos suaves. Venían del pasillo hacia mí. Suaves, lentos, cuidadosos. Si no fuera por los libros esparcidos por el suelo que crujían con cada movimiento, no lo habría escuchado. Pero ahora estaba segura de que había alguien y se acercaba sigilosamente. No podía abrir los ojos. Tenía miedo en extremo. Además, la luz de la lámpara delataría inmediatamente que no estaba dormida. Lo único que podía hacer era esperar a que se acercara. Y allí estaba. 1, 2, 3 pasos. Estaba casi allí, junto a mí. A través de mis párpados sentía cómo bloqueaba la luz de la lámpara. Escuchaba su respiración entrecortada sobre mí. Se acercaba más. En ese momento, apreté con fuerza el grueso libro de texto que abrazaba y con toda mi fuerza lo golpeé en la cara. A partir de ahí todo sucedió muy rápido. Me levanté de un salto y salí corriendo del apartamento inmediatamente. Ese día tuve suerte. Solo giré la cerradura una vez. Aparentemente el estrés me afectó. Bajé corriendo las escaleras y salí disparada. En el piso inferior vivía una anciana muy amable a la que había ayudado con la puerta en varias ocasiones y saludado en el ascensor. Afortunadamente, ella aún no se había acostado y me abrió rápidamente. Tras explicarle brevemente lo sucedido, llamamos a la policía. Cuando llegaron, la casa ya estaba vacía. Esta vez, realizaron una búsqueda más minuciosa. Revisaron cada rincón y encontraron una puerta que ninguno de nosotros había notado antes. Estaba en el pasillo, fuera de la vista debido a la mala iluminación. Conducía a un apartamento contiguo. Descubrimos que la casa era antigua y previamente tenía un plano diferente. En un momento dado, fue una gran vivienda que luego dividieron en 2, sellando esta puerta. Pero alguien la descubrió. Mary mencionó que al otro lado de la pared vivía un anciano que tenía más de 90 años, pero recientemente falleció, justo cuando yo me había mudado con ella. Me lo había contado el primer día. Todos asumían que no tenía familia. Resultó que tenía un hijo algo inestable que había estado viviendo con él todos esos años, escondiéndose de los extraños. Sin su padre, quedó solo e incapaz de cuidarse a sí mismo. Temiendo salir,
Se metía aquí cuando no había nadie en casa. Entonces recordé que efectivamente parecían desaparecer alimentos en casa. Mary comía poco, y yo solía alimentarme principalmente en la universidad. Por eso no le dimos importancia. Pero cuando fui a visitar a mis padres no quedaba comida en la nevera. Con el estudio no había tenido tiempo de abastecerme de alimentos. Por eso, este vecino se enojó conmigo y armó el caos. Mary regresó a la mañana siguiente. Falté al examen, pero por razones válidas lo pospusieron especialmente para mí. Después, aprobé todo con éxito y me mudé al dormitorio de la universidad. Al vecino desafortunado lo trasladaron a una institución para personas con problemas mentales. Y esta vez, sellaron la puerta definitivamente. Cuando cumplí 18 años, me mudé lejos de mis padres. En ese momento, estaba estudiando para ser médico y trabajaba a tiempo parcial en una tienda local. El trabajo era sencillo, con un horario flexible. Gracias a esto, podía ganarme la vida y pagar el alquiler sin descuidar mis estudios. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Los edificios allí eran de pocos pisos, y la mayoría de la gente se consideraba de bajos recursos, incluso pobres. En general, el vecindario tenía problemas. Sin embargo, esto no me asustaba. Desde hace mucho tiempo deseaba vivir de forma independiente, sin la ayuda de mis padres. Nuestras relaciones eran tensas. Ellos nunca vieron en mí un futuro médico. Querían que fuera abogado como ellos, pero eso no era lo que yo quería. Así que durante los próximos años, me esperaba vivir en un barrio difícil y trabajar duro día tras día, para no morir de hambre. Además, debía seguir estudiando constantemente. La perspectiva no era alegre, pero por el sueño estaba dispuesto a mucho. Nos reunimos con el dueño del apartamento, quien me entregó las llaves. No quería profundizar, pero decidí averiguar más sobre ese lugar. ¿Puede decirme quién vivía aquí antes que yo? ¿A quién te refieres? Alguien, un chico. No recuerdo su nombre, respondió el arrendador. ¿Y su edad? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué puedes decirme sobre este lugar en general? Eres demasiado curioso, respondió el propietario visiblemente irritado y sin muchas ganas de compartir información. Bueno, en general, recuerdo muy poco del inquilino anterior. Se fue rápidamente. En general, aquí nadie vive mucho tiempo. Y la razón, creo, son los vecinos. Son ruidosos. Mejor no les prestes atención. Decidí no molestar más al arrendador. Después de todo, el lugar era bastante adecuado para vivir y tenía un precio muy bajo. Difícilmente podría encontrar una opción mejor. Mi apartamento estaba en el tercer piso. Era un modesto estudio con una diminuta cocina y un baño. En general era habitable. Organicé mis cosas, coloqué los libros. Tenía por delante días de adaptación a las nuevas condiciones. Por la mañana, corría a las clases. Después trabajaba en la tienda. Allí, entre la recepción de mercancías y la atención a los clientes, estudiaba y hacía los deberes. Regresaba a casa cuando ya era de noche. Mis fuerzas alcanzaban apenas para cenar, ducharme y dormir. Y por la mañana todo volvía a repetirse. Nunca fui muy sociable, por lo que no buscaba hacer amigos entre los vecinos. De hecho, prácticamente no veía a nadie por allí. Durante toda mi estancia, ninguna persona apareció en la casa o cerca de ella. Resultaba extraño, ya que los escuchaba claramente. Las paredes de ese edificio barato eran delgadas, por lo que sabía todo lo que ocurría en la vida de mis vecinos. Desde la primera noche, alguien al otro lado de la pared discutía fuertemente. Cada día peleaban, golpeaban la vajilla, tenían conflictos continuos que cada día iban en aumento. Curiosamente, el ruido venía prácticamente de todas partes. En los pisos superiores y el inferior, también había discusiones constantes. Al principio simplemente ignoraba estos altercados. Después de un día pesado y agitado, sus peleas no me impedían conciliar un sueño profundo. Luego, el ruido empeoró y empecé a usar tapones. Si bien esto ayudó por un tiempo, pronto dejaron de ser eficaces. Siempre estaba medio dormido. Me volví irritable, no pensaba con claridad. Cometía errores en el trabajo y no podía concentrarme en los estudios. No podía seguir así. Decidí hablar con los perturbadores de la paz.
Por la mañana, antes de las clases, golpeé con determinación en la puerta. Sin embargo, reinaba un silencio absoluto. Estaba decidido, así que hice varios intentos, y luego declaré en voz alta que llamaría a la policía si el ruido nocturno no cesaba. Tampoco obtuve respuesta de los demás pisos. Desde ese día, mi vida ya difícil se convirtió en una pesadilla interminable. Después de las amenazas de llamar a la policía, los vecinos se comportaron aún más ruidosamente. Arriba golpeaban con los pies, gritaban, golpeaban los platos y tiraban cosas. A los lados, un grupo de personas gritaba y golpeaba las paredes. Estaban enojados conmigo y querían volverme loco. Intenté llamar a la policía varias veces, pero cada vez que venían, los vecinos callaban de inmediato. Estaba desesperado. La falta de sueño adecuado me llevó más profundamente a la depresión. No podía regresar a casa de mis padres. No podía mostrar mi debilidad. No tenía amigos. No sabía qué hacer. Cada noche mis paredes temblaban por el ruido. En un momento así, no pude contenerme. Salí corriendo al pasillo y comencé a golpear frenéticamente, gritándoles y exigiendo silencio. De repente, todo se calmó. La ensordecedora calma duró unos segundos. Luego golpearon fuertemente a la puerta. Parecía como si cientos de manos estuvieran tratando de alcanzarme a través de la puerta. Todo esto se acompañaba de gritos horribles. A través del cansancio y la ira, sentí miedo. Finalmente me di cuenta de que esas personas no estaban en su sano juicio, y eso representaba un peligro para mí. Me di la vuelta para regresar a mi apartamento. En ese momento, la puerta detrás de mí se abrió de par en par, y escuché cómo toda esa masa ruidosa y gritona se acercaba rápidamente a mí. Sin atreverme a mirar atrás, corriendo lo más rápido que pude, me metí en mi casa. Justo en el momento en que casi cerraba la puerta, una mano se coló por la rendija y me agarró. Quedé horrorizado. Aquello no era una mano humana, era desfigurada, con dedos largos con garras. Gritando, cerré la puerta con toda mi fuerza, atrapando la horrible mano. La criatura del otro lado gritó de dolor y la retiró. No dormí en toda la noche. Por la mañana, cuando todo se había calmado, recogí mis cosas y regresé con mis padres. Después de lo vivido, no tenía otra opción. Al ver mi aspecto desgastado, ellos no hicieron preguntas y me recibieron, apoyando mi deseo de convertirme en médico. Nunca volví a ese apartamento. Este incidente ocurrió cuando apenas tenía 16 años. Aquella noche de viernes, mis padres se fueron de visita y me quedé solo en casa. Mis amigos me invitaron a una fiesta, pero yo quería estar solo. Pasar la noche en paz abrazado a mi gato viendo series. El día transcurrió perezosamente. Pedí una pizza, tomé un baño y cuando oscureció, me instalé en el sofá para ver la televisión. De repente, sonó el timbre. Me sorprendí. Eran alrededor de las 9 de la noche. No era demasiado tarde para preocuparse, pero sí lo suficiente como para desconcertarme. ¿Quizás son solo los vecinos?, pensé. Mientras tanto, el timbre sonó de nuevo, esta vez más largamente y con insistencia. Me levanté del sofá y me dirigí hacia la puerta. Volvieron a llamar. Aquello ya no era normal. Alguien llamaba histéricamente sin parar. Luego comenzó a golpear la puerta con fuerza. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia la puerta con determinación. Estaba claro que alguien intentaba entrar por la fuerza. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer. ¿Quién está ahí?, pregunté intentando sonar seguro, pero mi voz delataba miedo. A mi pregunta le siguió un ominoso silencio. Las llamadas y golpes cesaron. Al principio vacilé, pero finalmente miré por la mirilla. Lo que vi me horrorizó. Mi corazón parecía querer salir disparado de mi pecho. Me tapé la boca para no gritar. Frente a la puerta en la penumbra se erguía una alta figura delgada. No se movía, no emitía sonido alguno, solo me miraba. Llevaba un capucho en la cabeza. La luz de la linterna en el porche iluminaba su rostro. En él había una horrible máscara con ojos negros y una sonrisa congelada. Esta espantosa visión todavía me atormenta en mis pesadillas. Retrocedí de la puerta, gritándole al intruso: «¡Voy a llamar a la policía!». Tan pronto como me alejé,
La puerta comenzó a temblar por los golpes furiosos. Claramente, no le temía ni a mí ni a la policía. Estaba tan asustado que mis manos temblaban, mis rodillas se debilitaban. Tratando de controlar mi respiración, busqué frenéticamente mi teléfono. De repente, los golpes cesaron. Me apoyé contra la puerta, conteniendo la respiración, intentando escuchar algún sonido afuera. Y luego, en el silencio, escuché un susurro. «Déjame entrar, quiero estar contigo». La voz era suave pero perturbadora. Me caló hasta los huesos. Nuevamente me tapé la boca para no gritar de miedo. Simplemente no podía contener mis emociones. Los pensamientos más horribles cruzaron por mi mente. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué planea hacerme? ¿Por qué yo? Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir de mi pecho. Ya no podía quedarme cerca de la puerta. Necesitaba encontrar una salida. Corrí hacia la ventana y subí al alféizar, pensando en escapar a la calle. Pero a través del cristal vi cómo él estaba parado cerca, mirándome a través de su horrible máscara. Parecía estar sonriendo, anticipando algo malévolo. Grité de terror y me alejé de la ventana. El hombre comenzó a golpear frenéticamente el cristal, rogándome que lo dejara entrar. «¡Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar!», repetía una y otra vez, golpeando furiosamente el cristal. Estaba al borde de un ataque de nervios. Parecía que en cualquier momento iba a romper la ventana e irrumpir en la casa, y yo no podía hacer nada al respecto. De repente recordé que la puerta del garaje no estaba cerrada. Desde el garaje se podía acceder a nuestra casa, y desde allí al sótano, y luego a la sala de estar. Significaba que podía entrar a la casa por esa vía. Con un gran esfuerzo reuní mis fuerzas, busqué el teléfono nuevamente. Por suerte, esta vez estaba en el suelo junto a la puerta. Aparentemente se me cayó cuando me acerqué por primera vez. Tomé el teléfono y marqué el 911. Mientras tanto, la persona afuera seguía golpeando la ventana. En ese momento, cuando contestaron mi llamada, rompió el vidrio y comenzó a meterse adentro. No me quedó más opción que huir. Reuní lo que me quedaba de fuerzas y voluntad y corrí hacia el sótano. Una vez allí, cerré la puerta con el cerrojo y bajé. La puerta dentro del garaje estaba abierta. Al salir a la calle miré hacia atrás. El hombre ya no estaba en la calle. No escuchaba nada. Reinaba el silencio. Refugiándome en casa de los vecinos, esperé a la policía y regresamos juntos a casa. El hombre con la máscara ya no estaba. Di mi testimonio y junto a mis padres proporcionamos las grabaciones de las cámaras a la policía. Sin embargo, nunca lo capturaron. Nunca volvió, pero su voz y su figura se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Nunca más me quedaré solo en casa.